Bueno, hoy les voy a hablar sobre la hemodinámica. Bueno, como primer lugar tenemos la fisiología de los vasos sanguíneos, que se representa por la presión transmural, que es igual a la diferencia de la presión interna y la presión externa. Bueno, pues los vasos sanguíneos son tubos distensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio varía, se pueden contraer o se pueden dilatar. Si aumenta la presión interior, por ende aumenta la presión exterior. Bueno, esto en tanto tubos distensibles. Bueno, pues voy a realizar un pequeño resumen que es entre la diferencia de tubos distensibles y tubos rígidos. Los tubos rígidos son aquellos, por ejemplo, como el tubo de PVC, que son tubos que presentan mayor resistencia, tubos que son más duros, que el caudal o el fluido que pasa sobre él, que pues no les va a afectar mucho, ya que, ya que por medio de que son más resistentes y más duros, pues tendrán menos probabilidad de un colapso, de que el fluido se expanda, se ramifique. Bueno, en tanto en tubos distensibles, pues estos son tubos más elásticos y pues por allí, bueno, hay más ramificaciones y bueno, en tanto tubos rígidos, pues a mayor diámetro, a mayor área, el fluido va a pasar más rápido, pero pues con menor presión. Y en cambio, en los tubos distensibles, bueno, como el diámetro es menor, pues va a pasar menor fluido, pero pues la presión sería mayor porque, bueno, por ejemplo, cuando abrimos la manguera y sale una gran presión de agua, o bueno, el agua sale normal y oprimimos con nuestro dedo el diámetro de la manguera, podemos observar cómo hay una mayor cantidad de presión en el agua. Bueno, como gradiente de presión, bueno, entre mayor, bueno, por ejemplo, en las venas, bueno, entre mayor longitud sea, pues habrá un mayor volumen del caudal y bueno, el fluido pues va a pasar con mayor presión. Teniendo en cuenta que la fuerza inicial de este gradiente es la presión. Bueno, como tubos rígidos, bueno, la presión va a ser igual a cero. En tubos distensibles, pues estos tubos tienen mayor facilidad de que se dilaten o de que se contraigan. Bueno, el líquido newtoniano, que es un líquido homogéneo, que es un líquido constante, es igual al líquido ideal, es decir, aquel que no le afecta nada. Bueno, la sangre es un líquido no newtoniano. Bueno, la sangre se considera como un líquido real. ¿Esto qué quiere decir? Que le puede afectar la temperatura, el peso o la presión. Bueno, etcétera. Bueno, pues el líquido newtoniano bueno, se maneja como un régimen estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el fluido de la lámina se desplazan a la misma velocidad. O sea, este sería como ya un sistema de flujo laminar que consiste en que las láminas de fluido que se desplazan la una hacia la otra con una secuencia de manera organizada. Bueno, para concluir, bueno, el ser humano presenta diferentes tipos de fluidos, como por ejemplo el fluido laminar, el fluido turbulento, el fluido transicional y otro bueno, que es más que todo considerable. Bueno, en el sistema de los capilares, el flujo se considera el flujo en fila india. Este flujo consiste en que, bueno, los glóbulos rojos y el plasma llevan una secuencia de glóbulos rojos, plasma. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues el diámetro de un capilar es menor al de un glóbulo rojo. Bueno, pues a continuación voy a explicar en lo que consiste cada fluido en el ser humano. Bueno, pues el flujo laminar, bueno, ese flujo debe ser un flujo continuo, o sea, no igual al de un pulsátil. Bueno, es decir, que el vaso pulse y se extienda
Que sean tubos rígidos sin capacidad de extenderse ni ramificarse. Con una, bueno, estos tienen que tener una viscosidad constante. Y como flujo turbulento, bueno, este flujo se presenta más que todo en la parte del cuerpo, bueno, en el corazón, en las aurículas, en las aurículas tanto derecha como izquierda, en ambos ventrículos, en la válvula aórtica y en la válvula pulmonar. Bueno, pues en estas son las únicas partes que podemos encontrar el flujo turbulento, ya que en el resto del cuerpo no podemos encontrar este flujo. Bueno, para aclarar algo sobre el flujo continuo, bueno, la aorta es el organismo de los vasos sanguíneos, bueno, son las que pulsan en sístole y diástole hasta las arteriolas, donde se presentan el músculo liso, donde hay mucho músculo liso, bueno, pues ya no va a ser pulsátil y pues será flujo continuo. Bueno, en la parte de la arteriosclerosis, en ella hay una disminución en la distensibilidad, bueno, nos da un aumento de la presión siastólico muy alto, por ende la presión diastólica va a ser muy mínima, asimismo la presión del pulso va a estar muy alta, es decir, que la aorta se vuelve muy rígida, así como los tubos rígidos. Bueno, ¿por qué se da la arteriosclerosis? Bueno, porque al pasar de los años se deteriora la elastina y esta es reemplazada por colágeno en la capa media de la aorta. Y cuando eso ocurre, se sabe que el colágeno es un resorte menos distensible que la elastina. Entonces es más difícil de cambiar la longitud, o sea, es decir, de que se distienda. Bueno, aunque nosotros no tenemos un flujo continuo, tenemos una gran adaptabilidad que es el efecto de la cámara de compresión, el cual nos facilita que sea casi continuo. Nosotros no tenemos tubos rígidos, ya que pues requerimos pues bastantes actividades, como por ejemplo el ejercicio. En fin, tenemos tubos distensibles. Nos referimos a un líquido constante, o sea que no varía, que es la misma viscosidad en vasos de tamaños pequeños o grandes. Esto se llama un líquido newtoniano, es aquel que presenta una viscosidad constante.